nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Te alabamos, Cristo. Eres alabado en este lugar. Vamos, cántelo. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, no me falta nada si te tengo a ti. Vamos, declárenlo. No me falta nada si te tengo a ti. Sí, Señor Jesús, no nos falta nada si te tenemos a ti. Dice la palabra de Dios que Él pelea por sus hijos, que Él pelea por su pueblo. Dígale: y yo sé que Él va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dígalo fuerte: y yo sé quien va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Diga: no me falta nada, no me falta nada si te tengo a ti. Vamos, declárenlo. No me falta nada si te tengo a ti. Una vez más, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, porque te tengo a
ti. Levante sus manos un momento ahí al cielo. Dígale: Señor, no me falta nada si te tengo a ti. Yo sé que tú vas conmigo, Señor. Yo sé que tú peleas por tu pueblo. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en este día? ¿Por qué no da un fuerte aplauso a Jesús? Y dice: Señor, gracias, porque no nos falta nada, Señor, si tú estás con nosotros. Aleluya. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Vamos, es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Y dígalo. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno. Una vez más. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres. Vamos, cántelo así. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno. Una vez más te exaltamos. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres. Dígalo una vez más, te exaltamos. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno.
exaltamos, Dios. El Señor está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y verdad. Habrá de esos adoradores en este día. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento ahí en su lugar? Y le dice: Señor, yo quiero adorarte como tú quieres que yo te adore, Señor. Adorarte con mi espíritu, adorarte sin fingimiento, Señor, hacerlo en verdad. Y en esta hora, Señor Jesucristo, queremos acercarnos a tu presencia. Queremos acercarnos a esa fuente inagotable de amor, a esa fuente inagotable de todo poder, esa fuente que nos sacia, Señor, esa fuente que nos renueva. Y en esta hora, Señor Jesucristo, queremos levantar tu nombre. Queremos decirte que tú eres lo mejor para nosotros. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin duda te escogiste a mí por mi nombre. Me llamaste, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor. El ancho y la profundidad de tu inagotable amor, tu amor. Es ahora en mí, al creerte, me haces fuerte, como Él es, soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor. De tu inagotable amor.
gloria sea a Él, la gloria sea a Él, aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Vamos, hermano, levante sus manos y adore al Señor, la fuente de todo poder. Vamos, levante su voz y dígale: dame de beber. Sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Tú eres la fuente, Señor, de vida eterna, el agua que sacia nuestra sed, Jesús. Nunca podremos entender tu amor, Jesús, y por eso, Señor, te alabamos y te adoramos por tu inagotable amor hacia nosotros, aun siendo infieles, aun siendo inmerecedores, Señor. Obtenemos tu amor, Señor. Gracias te damos. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Creo que todos estamos deseosos de escuchar su palabra, y le voy a pedir, hermano, que con toda reverencia pueda sacar ahí su Biblia o donde pueda consultar la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuando lo tenga puede decir amén. Ya lo tenemos, está igualmente ahí en la pantalla, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y lo vamos a leer todos juntos, ¿qué le parece? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puede tomar su lugar, hermano. El día de hoy queremos seguir hablando de estos mensajes que hemos estado viendo de inicios de año. Y yo creo que todos los mensajes que se han estado hablando, hermanos,
van encaminados a un mismo propósito. Hemos estado viendo hacia dónde nos dirigimos, hemos estado viendo la visión de la iglesia, hemos estado viendo que tenemos que crecer en el Señor, y el día de hoy queremos ver un tema también que nos ubica, que nos puede enfocar si es que nosotros estamos desenfocados. El tema del día de hoy se llama ¿dónde tienes tu mirada? ¿Por qué no le preguntas ahí al que está a tu lado? ¿Dónde tienes tu mirada? ¿Dónde tendremos nuestra mirada, hermanos? Y quisiera comenzar, hermano, diciendo que todos sabemos que nosotros como seres humanos tenemos 5 sentidos. ¿Cuántos conocen cuáles son esos 5 sentidos que tenemos? ¿Cuáles son? El tacto, la vista, el oído, el gusto y el olfato. Son esos 5 sentidos que todos tenemos como humanos, como hombres y mujeres. Pero sin duda alguna, hermanos, el sentido de la vista es uno de los sentidos más sorprendentes que puede haber. Si usted lee un poco acerca de la vista o de los ojos o de la capacidad del sentido de la vista, nos podemos impresionar. La vista, hermanos, nos permite captar e interpretar información a través de lo que nosotros vemos, y podemos detectar luz, colores, formas, distancias, podemos detectar movimiento de objetos y muchas cosas más que podemos hacer a través de la vista. Y para los que les gusta la tecnología, un teléfono celular o la cámara de un teléfono celular promedio tiene más o menos 20 megapíxeles, un promedio. Los megapíxeles es la medida por la que se mide la resolución. Tiene 20 megapíxeles una cámara de un celular promedio, pero el ojo humano, hermanos, tiene una capacidad de 576 megapíxeles. Para que nos demos una idea de lo importante que es la vista y de lo impresionante que son los ojos, hermanos. Y para nosotros como hombres, el sentido de la vista es importante. Y normalmente nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos. Es algo natural, es algo propio de todas las personas. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos de identificar que para nosotros existen 2 tipos de vista: la vista natural y la vista de la fe, o la mirada natural y la mirada de la fe. Son cosas diferentes, son cosas muy diferentes. Incluso una puede ser enemiga de la otra, porque la vista natural nos limita, hermanos. La vista natural nos dice que avancemos o que nos detengamos dependiendo de lo que esté delante de nosotros. Y podemos avanzar o podemos detenernos de acuerdo a lo que nuestros ojos naturales nos están diciendo. Y la mayor parte de esta carta a los hebreos, de la cual leímos un poco ahorita al principio, fue escrita para los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que estaban en constante peligro de regresarse al judaísmo, y para ellos fue escrita esta carta. Y este capítulo 12 nos dice que la vida cristiana la ejemplifica como una carrera. Yo sé que todos hemos leído ese pasaje, la vida cristiana como una carrera, así la ejemplifica. Y nos pide 2 requisitos para que podamos correr en esa carrera. Incluso ahí tenemos el anuncio, ¿verdad? Para los que se quieran inscribir a la carrera cristiana. Y pide solamente 2 requisitos. Este autor de la carta a los hebreos nos dice, en primer lugar, que corramos esa carrera con paciencia. Y en segundo lugar, nos advierte que en esta carrera mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, no desenfocarnos de la meta. Y cuando esta carta nos pide que corramos con nuestros ojos puestos en Jesús, hermanos, nos está diciendo que vamos a estar rodeados de distracciones. Si no hubiera distracciones, entonces ¿para qué nos dice enfóquense en Jesús? Enfoca tus ojos en la meta, no te distraigas. Nos está advirtiendo este autor de la carta a los hebreos que pueden venir cosas en nuestra vida que nos pueden desenfocar de lo que es verdaderamente importante, que pueden venir situaciones en nuestra vida que pueden hacer que pongamos nuestros ojos en todo menos en Jesús. Y por eso el escritor a los hebreos les dijo, puestos los ojos en Jesús. Y precisamente por eso el tema del día de hoy es ¿dónde tienes tu mirada? Porque ahora esta carta a los hebreos también es para nosotros, que aunque no seamos judíos de nacimiento, sabemos que todo aquel que quita su mirada de Cristo
se encuentra en peligro. Amén. Y quisiera avanzar con el primer punto de este día, hablando acerca de la vista como un arma de dos filos. Algo peligroso, algo que es de bendición, pero que también puede ser muy peligroso. La vista, un arma de dos filos. Y quisiera que me acompañara al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Ya lo tenemos? Génesis capítulo 3, versículo 6. También es versículo muy conocido, yo creo, por todos. Dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La vista, un arma de dos filos. Y dijimos, hermanos, que es sin duda un sentido maravilloso para todos y es de mucha utilidad. Yo creo que uno de los sentidos que más le pesaría perder o nos pesaría perder como hombres y como mujeres sería la vista. Porque nos limitaría demasiado. Sin embargo, hermanos, a pesar de que es algo de mucha bendición, también puede convertirse en nuestro peor enemigo. Y en esta historia que leímos, que hemos leído muchas veces, por ahí entró el enemigo y ese fue un punto de tentación para que Satanás tentara a Eva. El enemigo, la serpiente, le dijo que al comer del fruto de ese árbol iban a ser abiertos sus ojos y que iban a ser como Dios, sabiendo el bien y del mal. Y esta promesa tan tentadora de parte de Satanás, la promesa de tener una visión igual a la de Dios, llevó a Eva a poner sus ojos en ese árbol. Y llevó a Eva a poner sus ojos en ese fruto y dice ahí la palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno. Le pareció bueno. Y luego dice que vio el fruto y dice y le pareció un fruto agradable a los ojos y codiciable a los ojos. Y comió, a pesar de que Dios les había dicho que no comieran, comió y también le dio a su marido. Y no entraremos en la historia porque todos conocemos lo que pasó con ellos por poner sus ojos primeramente en algo que Dios les había dicho que no hicieran. Una de las principales herramientas, hermanos, o armas que tiene Satanás en contra de nosotros es la vista. Son los ojos. Es una de las principales tentaciones porque los ojos nos engañan. Los ojos nos pueden hacer ver cosas que no son. La vista nos puede mostrar algo que pensamos que está bien, pero después nos damos cuenta que está mal. ¿Cuántos han cometido errores por dejarse ir por la vista? Yo creo que todos nosotros hemos cometido muchos errores, hermanos, por tomar algo, por tomar una decisión que parecía que estaba bien, pero nuestra mirada natural limitada no nos permitía ver que más adelante íbamos a pagar las consecuencias de esto, de estas decisiones. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Por eso dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Nuestros ojos nos pueden decir, por aquí está bien, debo de caminar por aquí, debo de tomar esta decisión y aparentemente está bien y podemos llegar a hacerlo, pero dice la palabra que el fin puede ser muchas veces la muerte o la condenación para nosotros. Y sabe, hermano, para que Satanás nos tiente por medio de la vista o utilizando uno de nuestros propios sentidos, que es la vista, normalmente viene cuando nosotros estamos desocupados, cuando nosotros estamos sin hacer nada, cuando nuestra mente está despejada, cuando tenemos tiempo libre, cuando no estamos ocupados en nada, cuando nuestra mente no está ocupada. El libro de Segunda de Samuel cuenta una historia. Y dice este libro que había llegado un tiempo en donde los reyes tenían que ir a la guerra. Los reyes iban a la guerra, pero esa temporada, esa ocasión, el rey David decidió no ir a la guerra y dijo, yo me voy a quedar en la casa real. Me voy a quedar, y entonces mandó a Joab como encargado del ejército de Israel y él se quedó en Jerusalén. Y dice la palabra que una tarde el rey David
se levantó de su cama y se paseaba por la terraza de su casa cuando vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Obviamente no vamos a contar toda la historia porque todos sabemos lo que pasó y las tremendas consecuencias que trajo esto a la vida de David. Sin embargo, debemos entender algo, hermanos. Hay una enseñanza para nosotros en todo esto. Debemos entender que el no hacer las cosas que nos corresponden normalmente nos va a dejar un tiempo libre, y ese momento lo está esperando Satanás. Ese tiempo libre. David tenía que haber ido a la guerra, pero dejar su responsabilidad lo llevó a ocupar su tiempo en otra cosa, y de ahí se aprovechó Satanás para tentarlo y para traer estragos a la vida de David. Cuando nosotros nos mantenemos ocupados, hermanos, en las cosas de Dios, cuando tenemos que atender una responsabilidad, eso nos ayuda a no desenfocarnos de la meta. Eso nos ayuda a tener siempre nuestra mirada puesta en que tenemos que servir al Señor, a no desenfocarnos de nuestro propósito. Hoy mucha gente quiere hacer lo mismo que hizo David. Hoy mucha gente quiere dejar, quiere soltar su responsabilidad, quiere descansar. Ya no quieren ir a la guerra, pues, para quedarse a pasear por la terraza de la casa. Y ese momento lo está esperando el enemigo. Y obviamente no estoy diciendo y no estamos diciendo, hermanos, que no podamos descansar nunca, que no podamos tomar momentos en donde tenemos que despejarnos, tenemos que descansar, podemos otra vez renovarnos, porque el trabajo para la obra de Dios es arduo, es pesado, no es fácil, hermanos. Servir al Señor no es fácil, pero nosotros debemos de tomar momentos de descanso, pero no dejar. Y hermanos, debemos entender que todo lo que nosotros hacemos debe ser con un propósito. Si yo quiero descansar, debo preguntarme entonces, ¿para qué quiero descansar? Si yo quiero dejar mi responsabilidad para tener más tiempo, debo preguntarme, ¿y qué voy a hacer con ese tiempo libre que voy a tener? Es difícil, hermanos. Debe haber un propósito en todo. Lo hemos visto muchas veces. La mayoría de cristianos, la mayoría de creyentes que piden descanso y que dejan sus responsabilidades, normalmente terminan en una frialdad espiritual. ¿Por qué? Porque no había un propósito en ese descanso, porque no había un plan para renovarse, porque el enemigo poco a poco los empezó a llevar a su terreno, y ahí en el terreno del enemigo les ganó la batalla. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando viene la misma tentación, pero esa persona no se desenfoca y sigue con su mirada puesta en Dios? Y podemos ver un ejemplo tan sencillo, la vida de José. José el soñador fue tentado también por algo parecido al rey David. José era mayordomo de la casa de un oficial del faraón, de Potifar, de uno de los hombres importantes de Egipto. Y la mujer de su amo, la mujer de Potifar, lo empezó a acosar cada día y lo seguía y lo seguía. Y podemos estar seguros que esta era una mujer muy hermosa, porque era mujer de uno de los hombres importantes de Egipto. Y un día que estaban solos en la casa, la mujer tomó de la ropa a José y le dijo: duerme conmigo, duerme conmigo. Pero José salió huyendo de ese lugar, le dejó su ropa ahí a la mujer, pero se llevó su integridad. Y cuando vemos estas historias, hermanos, de estos dos hombres, David y José, pudieran surgir preguntas y decimos: ¿por qué estos dos hombres que tuvieron situaciones parecidas, que enfrentaron escenarios similares, tuvieron resultados diferentes? ¿Por qué habrá sido? Y si analizamos las dos historias, hermanos, nos damos cuenta que la clave está en el terreno donde se llevó a cabo la batalla. David peleó en un terreno y José peleó en otro terreno. Y no estoy hablando del terreno físico, estoy hablando del terreno espiritual. No es lo mismo, hermanos, pelear contra el enemigo en el terreno de Dios y bajo la cobertura de Dios, que pelear contra el enemigo en su terreno. Es el lugar que domina, es el lugar donde todo hombre y mujer nos encontramos indefensos. Dígale al que está a su lado: ¿en qué terreno estás peleando? ¿En qué terreno estaremos peleando, hermano? ¿Estaremos peleando bajo la sombra de las alas del Señor?
o estaremos expuestos en el terreno del enemigo. Y de ahí depende muchas veces, hermanos, el resultado de nuestras tentaciones, el resultado de las cosas que el Señor o que el enemigo pueda poner en nuestras vidas. Satanás nos saca, estamos expuestos. Pero si peleamos con el Señor, con el favor de Dios, entonces vamos a salir victoriosos. Amén. Es importante, hermanos. Quisiera avanzar a este siguiente punto. Quisiera que me acompañara, por favor, allí al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14, y vamos a leer hasta el 17. ¿Y tú qué ves? Es el nombre de este punto. ¿Y tú qué ves? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 17. Le voy a dar lectura, hermano, me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Una de las cualidades, hermanos, de todo hombre o mujer de Dios es que cuando se encuentran en situaciones o en escenarios difíciles, ven cosas que nadie más ve. Esa es una de las cualidades de un hombre o una mujer de Dios. Y en este pasaje que leímos, hermanos, era un tiempo en donde el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Andaba buscando de una y de otra manera cómo derrotar a Israel, cómo conquistarlos. Pero el profeta Eliseo se encontraba en Israel y aconsejaba al rey de Israel. Dios le revelaba a Eliseo lo que querían hacer sus enemigos en contra del pueblo de Dios. Y Eliseo entonces los aconsejaba y les decía por dónde tenían que ir, qué era lo que tenían que hacer, por dónde no tenían que ir para no caer en manos de los sirios. Y dice la palabra que el rey de Siria se empezó a desesperar, se empezó a frustrar, se enojó, porque ninguna de sus estrategias funcionaba, porque nada de lo que él planeaba en contra del pueblo de Israel funcionaba. Y un día citó ahí a sus allegados, citó ahí a su gente y les dijo: ¿quién de ustedes me está traicionando? ¿Quién de ustedes va y le dice todo al rey de Israel? ¿Quién me está traicionando? Uno de sus allegados, de sus siervos, les dijo: no, rey, ninguno de nosotros te traiciona, sino que el profeta Eliseo se encuentra en Israel y él le declara al rey las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. El rey de Siria se enfureció y pidió que le dijeran dónde estaba Eliseo. Y le dijeron que estaba en una ciudad llamada Dotán. Y entonces ahí envió un gran ejército con caballos, con carros, y rodearon y rodearon esta ciudad por la noche. Y a la mañana siguiente, el pasaje que leímos fue cuando se levantó el siervo de Eliseo y entonces vio que la ciudad estaba rodeada por los enemigos. Y fue cuando le dijo a Eliseo: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque estamos rodeados, porque nuestros enemigos han sitiado la ciudad. Pero Eliseo le dice: tranquilo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y quisiera que pusiéramos una pausa aquí a la historia. Cuando Eliseo le dice estas palabras a su siervo y le dice: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están del otro lado, yo puedo imaginar, y quizá podemos imaginar la cara del siervo de Eliseo, como diciendo: es una broma, ¿verdad? Estás bromeando,
¿No estás viendo que estamos rodeados de nuestros enemigos? ¿Cómo dices que son más los que están con nosotros que los que están con ellos? Y me asombra lo que hace Eliseo. Siguiendo esta historia, dice la palabra que Eliseo empezó a orar. Empezó a orar. Pero no fue una oración como nosotros hubiéramos pensado que sería. No oró Eliseo para que el Señor los librara de sus enemigos. Empezó a orar por su siervo. Empezó a orar por él y le dijo: Señor, te ruego que le abras los ojos para que vea. Ábrele los ojos para que vea. Y retomando lo que vimos al principio, las dos clases de vista, nos damos cuenta que el siervo de Eliseo no estaba ciego. Él tenía unos ojos naturales muy buenos, tan buenos que lograba ver todo el ejército enemigo. Y le dijo: estamos rodeados. Pero el siervo de Eliseo estaba ciego con los ojos de la fe. Y por eso estaba orando Eliseo. Y dice la palabra que cuando él terminó de orar, el Señor abrió los ojos del siervo. Y entonces vio la gente de a caballo y los carros de fuego celestiales alrededor de ellos. ¿Tú qué ves? ¿Yo qué veo? ¿Dónde tenemos nuestra mirada, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Cuando se presenta una situación difícil en nuestra vida, vemos a todos los ejércitos, a todo el ejército enemigo, o vemos al ejército de Dios peleando a nuestro favor. ¿A cuál mirada se parecerá nuestra mirada? ¿A la mirada del siervo o a la mirada de Eliseo? ¿Qué hacemos cuando nos vemos apretados? ¿Qué hacemos cuando nos vemos ahorcados ahí, acorralados en el fuego de la prueba, en la tentación, en los problemas, en la enfermedad, en la crisis? ¿Qué es lo que hacemos? Y sabe, hermano, a veces es necesario que nosotros podamos hacer una pausa cuando estamos siendo tentados, cuando estamos siendo probados. Hacer una pausa y cerrar nuestros ojos naturales y abrir los ojos de la fe. Darnos cuenta que son más los que están peleando a nuestro favor que los que están en el ejército enemigo. Darnos cuenta que el Señor dice que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que podamos tener esa capacidad de parte de Dios para el esposo que le diga a la esposa: mira, sé que quizá estamos en crisis, tal vez estamos batallando en este momento, pero te digo algo, son más los que están de nuestro lado que los que están del otro. Que cuando alguien está enfermo y no sepamos qué hacer, cerremos nuestros ojos naturales que ven que esa persona o que ven que nuestra propia vida está desfalleciendo y podamos decir: el Señor pelea por mí. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué estaremos viendo, hermanos? Un hombre natural ve todas las barreras, ve todas las imposibilidades, todos los obstáculos que pueda haber. Pero un hombre o una mujer de Dios mira con sus ojos de la fe, mira con ojos y ve cosas que nadie más ve. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, podemos, con la ayuda del Señor, incluso hasta asombrar a otras personas que no conocen a Dios, que pueden decir: ¿cómo estás tan tranquilo en una situación terrible que está pasando? ¿Cómo puedes estar tranquilo si te acaban de correr de tu trabajo? ¿Cómo puedes estar tranquilo si tienes una crisis económica muy grande? ¿Cómo puedes estar tranquilo si tu esposo o si tu esposa no quiere, si tus hijos no quieren nada? Es que yo veo los carruajes y la gente de a caballo, los carros de fuego del Señor peleando a mi favor. Es por eso que estoy confiado. Es por eso que estoy confiado, porque el ejército del Señor pelea a mi favor. Por eso podemos estar tranquilos en medio de las pruebas, hermanos. ¿Con qué ojos estaremos mirando nosotros? Un hombre o una mujer que mire con los ojos de la fe, aún estando en medio de un escenario difícil, ve una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Eso es, a ese punto de madurez tenemos que llegar, y de crecimiento tenemos que llegar nosotros. Hombres y mujeres que en medio de situaciones difíciles vieron cosas diferentes a todos los demás. ¿Se acuerda cuando Pablo y Silas fueron encarcelados? Que dice la palabra que después de haberles azotado mucho, los encarcelaron
y los metieron en el calabozo de más adentro, dice la palabra, y les aseguraron sus pies en el cepo con grilletes, con cadenas. Pero ahí en ese escenario difícil, en ese escenario terrible, hermanos, estos dos hombres vieron cosas que nadie más veía. Estando sufriendo, estando siendo perseguido, ellos se les ocurrió y se les vino y dijeron: ¿por qué no cantamos alabanzas a Dios? Aquí en este calabozo, en el peor calabozo, estamos totalmente azotados en nuestro cuerpo, pero oye Silas, oye Pablo, ¿por qué no vamos cantándole al Señor aquí en el calabozo? Y seamos honestos, hermanos, quizá ponernos a cantar alabanzas en esta situación quizá fuera lo último que se nos hubiera ocurrido a nosotros, pero ellos vieron cosas que nadie más veía y cantaron himnos a Dios, dice la palabra, y la gloria de Dios cayó en esa cárcel por dos hombres con visión de fe. Cuando el apóstol Pablo fue a Atenas, Grecia, y llegó al lugar llamado Areópago, el lugar de los intelectuales, el lugar donde los griegos hablaban, los grandes pensadores hablaban de filosofía, hablaban de ciencia, se juntaban todos los sabios de aquel tiempo, los intelectuales. Pero ahí en ese lugar el apóstol Pablo vio una oportunidad para predicar al Señor Jesucristo. Y seamos honestos, hermanos, yo creo que la mayoría de nosotros se hubiera intimidado de llegar a ese lugar, porque los griegos eran pensadores, eran grandes pensadores históricamente, y eran hombres que no escuchaban a cualquier persona, eran hombres intelectuales. Sin embargo, los atenienses eran idólatras, y el apóstol Pablo no iba a dejar pasar esa oportunidad. Ellos tenían muchos altares ahí en el Areópago, y dice la palabra que el apóstol Pablo se paró en ese lugar, dice, y puesto de pie ahí, les dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros altares, hallé también un altar que decía: al Dios no conocido. Y de ese Dios al que ustedes adoran sin conocerle, es de quien les quiero hablar. Y empezó a hablar el apóstol Pablo ahí en el Areópago, y empezó a predicar al Señor Jesucristo, una doctrina totalmente prohibida en aquel lugar, hablándose en el lugar de los intelectuales en Atenas, Grecia. Porque un hombre con visión de fe entiende el propósito de por qué Dios lo puso en ese lugar. ¿Entenderemos nosotros el propósito de por qué estamos en cierto lugar, hermanos? ¿O diremos: pues yo no sé qué hago aquí, yo no sé qué hago en este trabajo, no sé por qué vivo aquí, no sé por qué todos los días saludo a la misma persona, no sé por qué todos los días llega la misma persona a pedirme que le dé una ayuda? Si tengo un patrón que me hace la vida imposible, todos los días me ataca, todos los días me dice algo, no es para que yo me queje, hermanos, o para que me desespere, es para que yo muestre el amor de Dios en mi vida y Él pueda ser alcanzado por el Señor. Ese es el propósito. Si yo tengo vecinos difíciles, no es para que yo me pase toda la vida peleando con ellos, es para que yo les predique la palabra de Dios y ellos puedan venir al conocimiento del Señor Jesucristo. Si yo tengo un esposo, una esposa o unos hijos que no quieren nada de las cosas de Dios, no es para que yo me desanime, no es para que yo diga: no, pues ya no voy a ir a la iglesia. Al contrario, es un reto para nosotros que nosotros debemos de tomar para perseverar en la fe y para tomarlo como un reto, como un desafío, para que la gloria de Dios se manifieste en mi casa. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos, entender el propósito de por qué estamos en tal o cual lugar. Dile al que está a tu lado: ¿tú qué ves? ¿Vemos los problemas o vemos las oportunidades? Una vez les contaba yo a los hermanos en el instituto, cuando estamos hablando algo de evangelización, que las primeras veces que yo salía y andábamos ahí evangelizando en la calle, yo me intimidaba cuando veía imágenes afuera de una casa. Si yo llegaba o íbamos a llegar a algún lugar y tenían por ahí alguna imagen afuera, se ha visto esas imágenes, ¿verdad? Grandotas ahí afuera, y yo no llegaba.
yo me intimidaba porque veía algo y yo decía, es que ellos están bien arraigados. O cuando veía una calcomanía así bien grandota, este hogar, ¿sí las ha visto? Y era como una barrera. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos experimentado, hermanos. Nos dejamos intimidar por cosas que vemos y no nos damos cuenta que esas personas son las que tienen más necesidad todavía de que les prediquemos la palabra de Dios. O cuando hablamos a alguien que tiene algún coeficiente intelectual muy alto, tiene una gran preparación, que están estudiados, y podemos llegar a decir, es que ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a predicar? Me va a barrer esta persona. Pero sabe, hermano, lo que nosotros tenemos no tiene que ver con el intelecto. Lo que nosotros podemos dar a otros es a lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y podemos entonces predicar del amor de Dios. Le vamos a hablar algo que esa persona ignora totalmente. Aunque tenga títulos, aunque tenga maestrías, doctorados y posgrados y lo que sea, les vamos a hablar de ellos, algo que ellos no conocen. Les vamos a hablar de la condición del corazón. Les vamos a hablar que hay una esperanza en Cristo Jesús, a lo que no te enseñan en la universidad, a lo que no te enseñan en ningún lado. No nos dejemos intimidar. Pablo llegó con los griegos intelectuales. Humanamente no había personas más sabias que ellos, más intelectuales que ellos, y les dijo, yo les voy a predicar a Cristo aquí en medio del Areópago, en el lugar de los intelectuales, aquí en Atenas, Grecia. Voy a predicar del evangelio de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros, ¿qué vemos, hermanos? Vemos la oportunidad. Pidámosle al Señor que nos ayude a tomar ese reto y poderle predicar a Cristo a cualquier persona, hermanos. Todos tenemos necesidad de la salvación. Todos necesitamos que el Señor perdone nuestros pecados. No importa la condición, no importa el lugar en donde nos encontremos. Y quisiera avanzar a esta última parte, hermanos. Se llama pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Acompáñeme, hermano, ahí al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 14, versículo 25 al 31. Mateo 14, 25. Evangelio de Mateo capítulo 14, versículos 25 al 31, hermanos. Son algunos versículos. Les voy a dar lectura, me sigue con su vista. Igualmente, si alguien puede consultar a alguien ahí en las pantallas, hermanos. Dice la palabra de Dios: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué pasa, hermanos, cuando quitamos nuestra mirada de Cristo? ¿Qué pasará si nosotros quitamos nuestros ojos de Cristo? Pues hay que preguntarle a Pedro. Hay que preguntarle al apóstol Pedro qué pasa. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, mirando a Jesús, y lo estaba haciendo bien. Pero de repente él quitó sus ojos de Cristo y empezó a ver lo que tenía alrededor. Y se empezó a dar cuenta de varias cosas. Se dio cuenta que había viento fuerte. Se dio cuenta que el oleaje estaba agitado. A lo mejor se acordó que los hombres no caminan sobre el agua y dijo: ¿qué estoy haciendo? Y empezó a tener miedo. Empezó a dudar y se empezó a hundir. Esto muchas veces ha pasado en creyentes, hermanos, que en lugar de poner su mirada o su confianza
en Cristo, en el Hijo de Dios, miran los problemas, miran los obstáculos y pierden su enfoque y su prioridad, que es Cristo. El dejar de ver a Jesús nos hará dudar. Tengámoslo muy claro, hermanos. Si nosotros corremos esa carrera con nuestros ojos puestos en Él, no va a haber ninguna distracción, no va a haber nada que nos desvíe. Si nosotros vemos el propósito de Dios en cada situación que vivimos, jamás nos vamos a desviar. Siempre vamos a caminar firmes, nunca vamos a dudar, nunca vamos a dar un paso para adelante y otro para atrás. Nunca nos vamos a ir del camino y luego regresar, y luego ir del camino otra vez y luego regresar. Cuando miramos a Cristo, nos mantendremos firmes en nuestras convicciones, hermanos. El apóstol Pablo, al ver que la gente no tenía muchas veces la capacidad para poner sus ojos en Jesús, les dijo: imítenme a mí. Bueno, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo se dio cuenta que la gente necesitaba ver a alguien físicamente, alguien palpable, a quien ellos pudieran imitar en su conducta. Pero hoy nosotros no podemos hacer eso, hermanos, porque Pablo tenía toda la seguridad, toda la autoridad para decir: imítenme a mí, a lo que ninguno de nosotros pudiera decir, hermanos. Hoy mucha gente quiere imitar a algún hombre o alguna mujer, porque humanamente es más fácil imitar lo que vemos que creer en lo que no vemos. Y buscamos a alguien a quien imitar, y ponemos nuestros ojos en el hombre muchas veces. Y por eso es que nos desanimamos, hermanos. Porque si yo digo: voy a poner mis ojos en la vida de mi hermano Salvador, él va a ser mi ejemplo, yo lo voy a seguir a él, yo lo voy a imitar a él. Y el hermano Salvador, que no deja de ser humano, que no deja de ser hombre, comete algún error, mi mundo se va a derrumbar. Y voy a decir: ¿cómo es posible que el hermano cometió un error? Y solamente lo estoy tomando como un ejemplo por la confianza que le tengo al hermano. Si yo pongo mi mirada en alguien y esa persona hace algo que no está bien, mi fe se va a desvanecer, porque mis pies están parados sobre un hombre, porque estoy parado en un terreno arenoso, porque no estoy parado sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús, porque estoy poniendo mi confianza, mi seguridad, mi fe, mi certeza en algo que es perecedero, en algo que comete errores, alguien que tiene una naturaleza caída, hermanos. Y una de las cosas, o uno de los síntomas de frialdad espiritual, hermanos, es empezar a ver los errores en los demás. ¿Queremos saber si estamos fríos? Analicemos nuestra vida. Si estamos buscando los errores en los demás, quiere decir que yo me estoy enfriando espiritualmente. Cuando yo empiezo a dejar mi comunión con Dios, cuando empiezo a desenfocarme de la presencia del Señor, cuando dejo de orar, de leer, cuando quitamos la mirada de Jesús, automáticamente la vamos a poner en los hombres, y eso es muy peligroso. Pedro quitó sus ojos de Jesús y se dio cuenta de todas sus circunstancias. Si nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús, nos vamos a dar cuenta que estamos rodeados de pecado, que estamos en un mundo caído, hermanos. Alguien que está frío espiritualmente va a dedicar su tiempo a ver los errores en los demás, va a empezar a buscar las deficiencias en su iglesia, va a empezar a criticar al pastor, va a empezar a criticar a los líderes, va a empezar a criticar a los hermanos, y va a empezar a ver las fallas en todos, no va a estar contento con la forma de trabajar, no va a estar conforme con la visión. ¿Por qué? Porque sus ojos ya no están puestos en Cristo, ahora están en una iglesia, ahora están en un pastor, ahora están en un hermano o en una hermana. Pero por eso el autor de la carta a los hebreos les dijo: pongan sus ojos en Jesús, corran con paciencia y corran la carrera con la mirada puesta en el autor y en el consumador de la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Pero cuando alguien cae en la frialdad espiritual, empieza a ver todas las deficiencias, todos los errores, todo lo que está mal. ¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo, porque tiene tiempo libre, porque a lo mejor ya no fue a la guerra, porque a lo mejor anda paseando por la terraza de la casa y anda analizando todo lo que está viendo.
y anda diciendo este sí, este no. Y nos tomamos un rol de juez y podemos llegar a calificar y decir: el hermano sí, la hermana no. Esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta. Este hermano tiene muchos errores, este hermano como que anda ahí más o menos, este sí anda bien. Y tomamos el papel de Dios para calificar a las personas. ¿Por qué? Porque el enemigo ya vino y desenfocó nuestra mirada. Cuando el Señor Jesucristo nos dice: mírame a mí, veme a mí, imítame a mí, toma mi ejemplo. En la iglesia hay errores, en los hombres hay errores, en los líderes hay errores, en las actividades hay errores. Pero por eso no dice: ve tu iglesia, ve tu pastor, ve tus líderes, ve a tu prójimo. Pon tus ojos en Jesús. El Señor jamás nos va a decepcionar, hermanos. Si alguien está así y no cambia su conducta y no corrige la forma en que está viviendo, muy pronto, hermanos, es cuestión de tiempo para que esa persona se encuentre frustrada, se encuentre amargada y muy probablemente, si no corrige, fuera de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque ya perdió el enfoque, porque ya no ve el propósito, porque ya no ve el plan de Dios. ¿Sabe por qué debemos poner nuestros ojos o nuestra mirada en Jesús y no en el hombre, hermanos? Porque Jesús es fiel, porque el Señor siempre es fiel. Él nunca nos va a decepcionar. Hay gente que se decepciona muy fácil, hay gente que se desanima muy fácil. ¿Cuál es la receta para eso? Ver a Cristo, ver a Cristo, ver a Cristo. Si Cristo lo desanima, entonces podemos irnos de la iglesia. Si el evangelio de Dios no nos funciona, entonces nos vamos de la iglesia. Pero dígame usted, ¿cuándo nos va a fallar el Señor? ¿En qué momento vamos a decir: Jesús no cumple con mis expectativas, Jesús no califica con mi estándar, con lo que yo estoy esperando? Porque no debemos ver a los hombres y sí a Jesús, porque los que miran a Cristo van a llegar a la meta, hermanos. ¿Cuál es nuestra meta como cristianos? ¿Conocemos la meta, hermanos? Habitar en las moradas celestiales. Que cuando nosotros nos vayamos de este mundo, ya sea que el Señor nos llame a cuentas o Él venga por su iglesia, pasemos una eternidad con Él. Esa es la meta de nosotros como hijos de Dios. Y la única forma en que podemos llegar a la meta es poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. En el camino de Dios, en la carrera de la fe, como lo menciona el libro de los Hebreos, no importa la línea de salida, hermanos. No importa que yo haya arrancado con todo. No importa que a mitad del camino yo vaya muy bien. No importa que a unos pasos de llegar a la meta yo vaya muy bien. Lo verdaderamente importante es cuando yo cruce la meta, cuando yo llegue y me gane ese galardón que el Señor tiene para nosotros. Eso es lo verdaderamente importante, cuando obtengamos el premio del supremo llamamiento de Dios. Esa es nuestra meta, con paciencia y con la mirada puesta en Jesús. No debemos poner la mirada en el hombre y sí en Jesús, porque poner los ojos en Cristo nos va a ayudar a no tener la mente dividida entre dos pensamientos, hermanos. Cuando estamos enfocados en Cristo Jesús, jamás vamos a divagar entre dos pensamientos. Nunca vamos a decir: hoy sí quiero y mañana no quiero. Hoy creo en Jesús, pero mañana creo a lo mejor en otra cosa. Hoy mis convicciones están firmes, pero quizá la semana que entra no. ¿Por qué? Porque estoy desenfocado de la meta. Debemos de verlo a Él, porque cuando dejamos de mirar a Jesús, hermanos, nos hundimos en nuestros problemas, porque no hay nadie que vaya y nos saque, porque no hay un alto refugio al cual nosotros podamos acercarnos. Porque si dejamos a Jesús, entonces dejamos la esperanza. Porque si yo llevo mi vida como yo quiero, entonces estoy renunciando a la ayuda divina. Si yo quiero manejar mi matrimonio como a mí se me plazca, como lo que yo creo que está bien, entonces le estoy diciendo a Dios: no te necesito. Y nos puede pasar como a Pedro. Empezamos a hundirnos en nuestros problemas, pero
para buena suerte o para fortuna o para bendición de Pedro, ahí estaba Jesús y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le tendió la mano y lo ayudó. Y hoy el Señor está aquí con nosotros, hermanos. Por mucho tiempo Dios habló al hombre a través de los profetas, por mucho tiempo, pero no fue escuchado. Esto no resultó, hermanos, porque a la gente se le hacía fácil desobedecer a un Dios que no podían ver, a un Dios invisible. Y entonces Dios tuvo que hacer algo diferente, tuvo que cambiar su estrategia. Ahora la palabra ya no estaría escrita en tablas de piedra y no estaría en boca de los profetas. La palabra se hizo carne y tomó una forma humana y vino a habitar entre nosotros. La palabra de Dios se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la única forma en que nosotros podemos estar firmes en el camino de Dios es poniendo nuestros ojos en Él. Porque Jesús no falla, es perfecto, es recto, es puro. Él estuvo sometido a todo tipo de tentaciones. Si queremos imitar a alguien, hermanos, imitémoslo a Él. Si queremos calificar a alguien, califiquémoslo a Él. Si queremos ver el ejemplo de alguien, entonces veamos su ejemplo y aprendamos de Él. Causó mucho daño al rey Saúl, mucho daño. Dice la palabra en el santuario de Templo Betania aquí en Colima, y es una bendición para mí compartir con ustedes en este día un tema que está